Y llega nuestra sección En Contexto, en la que le damos perspectiva a una de las noticias de la agenda. Y para eso ya me acompaña en el estudio Elmaría Angulo con todos los datos. Un saludo para ti. Gracias, Ángela, por recibirme. Buenas tardes. Pues bien, del 20 al 26 de octubre se conmemora entre la Organización Mundial de la Salud y distintas instituciones la Semana Internacional de la Prevención de la Intoxicación por Plomo. Este es un tema del que poco se habla, pero que afecta a 1 de cada 3 niños en todo el mundo, y eso debería ser suficiente para que lo discutamos. ¿Qué datos clave deberíamos saber? Tal como lo indicas, Ángela, este es un tema del que poco se habla, pero que amerita estar en la mira también el análisis. Por eso le elegimos esta jornada para iniciar en contexto. De hecho, Ángela, los datos que debemos saber para comprender por qué la intoxicación por plomo debe preocuparnos como un asunto de salud pública son varios. El primero es que, como bien lo indicas, el envenenamiento por plomo afecta a 1 de cada 3 niños a nivel mundial, pero justamente 1 de cada 2 de esos niños viven en países de bajos ingresos. El segundo dato clave es que aunque el plomo hace parte de la historia del planeta y sus primeros usos de hecho se remontan a los tiempos de la antigua Anatolia, cuando fueron descubiertas las primeras galenas de plomo, en los tiempos del Imperio Romano también, cuando las tuberías eran elaboradas en este metal pesado y sobre cuya toxicidad empezó a ser analizada por expertos. Varios cuadros de envenenamiento entre los círculos de los emperadores romanos que tomaban vino hervido en ollas de esta materia fueron analizados, pero también tenemos que tener en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud no existe ningún nivel seguro de exposición a este metal. El tercer dato clave, Ángela, es que anualmente se registran al menos 1 millón de muertes por cuenta de los efectos de este metal al ingresar a los cuerpos de los afectados. Un metal entonces que se ha utilizado a lo largo de la historia con diferentes usos, pero que necesitamos en este momento de la historia, con la información que tenemos, generar conciencia sobre su peligrosidad. ¿Cómo es el panorama global ante este tipo de contaminación y cuáles son los países más afectados? Bueno, esto no ocurre, la intoxicación con plomo no existe en solo un país o un continente. De hecho, el listado de países más afectados por la contaminación con este metal y el registro de los casos de envenenamiento por plomo han sido compartidos por la Organización Mundial de la Salud y por otra organización cuyo nombre es Pure Earth y cuyo programa mundial de plomo está integrado por 10 naciones en las que tienen operación en territorio. Estos países son Bangladesh, Colombia, Georgia, Ghana, India, Indonesia, Kirguistán, México, Perú y Filipinas. Sin embargo, Ángela, 5 países más hacen parte del esquema de vigilancia por el riesgo que representan distintas organizaciones que trabajan con este metal, por ejemplo, Zambia, Zimbabue, Egipto, Pakistán y Nigeria. Lo que nos deja ver claramente que estos no se tratan de casos aislados, sino que más allá de una región puntual, se trata de un tema global cuyos efectos han sido reportados en distintos continentes. Ahora te pregunto, ¿por qué son los niños los más afectados por este tipo de intoxicación y existe algún otro grupo de riesgo vulnerable? Sin duda, quienes más sufren a causa del envenenamiento por plomo son los niños, quienes se encuentran expuestos al contacto con partículas de plomo a través del revestimiento de pinturas o de elementos que aparentemente son inofensivos, por ejemplo, como juguetes o los mobiliarios de los parques, como ha sido reportado en Colombia, puntualmente en Bogotá, en la localidad de Chapinero, así como las capas de pintura de las casas en las que residen, ya que a pesar de las legislaciones que buscan controlar el contenido de este metal en las pinturas y esmaltes decorativos, la realidad indica que este metal sigue presente en este tipo de productos. Pero lo más alarmante es que en estos casos es que los niños tienen la capacidad de absorber 5 veces más rápido las partículas de plomo, lo que indica que la afectación en comparación, por ejemplo, con los adultos es mucho más grave. Y al entrar a sus organismos, estas partículas de plomo se les fijan en los dientes y en los huesos y les dibujan
una línea plateada alrededor de las encías que médicamente es conocida como el llamado ribete de Burton. También debemos tener en cuenta que la intoxicación produce diversos síntomas como cefaleas crónicas, vómitos, fatiga y llega de hecho a alterar sus capacidades cognitivas, sus procesos de aprendizaje e incluso el habla. De otro lado, Ángela, las madres gestantes y las mujeres en edad fértil representan el segundo grupo de riesgo más afectado debido a que se han reportado casos de alteraciones en los fetos y la incapacidad para concebir luego de periodos prolongados de exposición a fuentes de contaminación por plomo. Sabiendo esto, también hay que entender que todos podemos ser víctimas de contaminación por plomo. ¿De qué manera estamos expuestos y cuáles son las principales fuentes de intoxicación? Así es, Ángela, la realidad es que la exposición al plomo es más común de lo que se cree. De hecho, este metal está presente en pinturas, juguetes, maquillajes, productos de skincare, esmaltes, tuberías y en la industria del reciclaje de las baterías de automóviles, motocicletas y camiones que funcionan gracias a las plaquetas de plomo que están en el interior de los armazones de plástico y que al ser manipulados con mecanismos que no son óptimos para la dispersión del humo y el manejo de los residuos peligrosos, tienen la capacidad de poner en riesgo a poblaciones enteras, como ya ha sido reportado por diversas organizaciones, como en el mapa en el que señalábamos al inicio. A nivel latinoamericano, en los casos de Colombia, Perú y México figuran gran parte de los territorios afectados. Se pierden vidas y esto, además de la gran tragedia que implica, también tiene un costo financiero por el costo que tiene hacerle frente a este tema como un flagelo de salud pública. ¿Cuáles son los datos que se conocen? Bueno, pues los datos divulgados por organizaciones como Pure Air dan cuenta de que el costo financiero global de la exposición al plomo oscila entre los 977.000 millones de dólares y los 6.000 millones de dólares, lo cual equivale a cerca del 7% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. En este contexto es clave destacar que más de 3 de las cuartas partes de este costo económico se derivan de las muertes por enfermedades cardiovasculares asociadas a la intoxicación con plomo y que una cuarta parte de esos costos se derivan también de estimaciones de menores ingresos causados por la pérdida de coeficiente intelectual, que es una de las secuelas más estudiadas por toxicólogos y expertos en materia de saturnismo en los últimos años. Recordemos, Ángela, que el saturnismo es la enfermedad provocada por la intoxicación con plomo y que recibe este nombre gracias a la relación con el tono grisáceo del planeta Saturno. Bueno, después de todo este contexto, te quiero pedir que nos des, por favor, las recomendaciones de cómo evitar la intoxicación por plomo, pero además que nos cuentes acerca de la importancia de las políticas públicas que juegan un papel vital para que estemos seguros. Sin duda, Ángela, la importancia de las políticas públicas es un papel crucial y en ella recae el control de este flagelo como un problema de salud pública. Para hacerle frente también a la intoxicación con plomo, algunas de las recomendaciones dadas por las autoridades sanitarias globales, como la OMS en primer lugar, son tener en cuenta los síntomas asociados a la intoxicación con plomo cuando se presume que existe un caso de afectación o que pudieron estar expuestos a elementos contaminados o vivir junto a una planta recicladora de baterías o recuperadora de metal. Aunado a eso, también se recomienda hacer pruebas periódicas de plomo en sangre y reportarlas al sistema de salud para que puedan iniciar tratamientos que intenten sacar el metal de los organismos infectados con el uso de sustancias quelantes o con los protocolos avalados por los médicos encargados de los casos. En segundo lugar, también tenemos la entrega de las baterías de los autos a puntos sostenibles y autorizados, no a talleres de mecánica informal. El tercero, revisar siempre, Ángela, las etiquetas de los productos, sobre todo los papás. Cae mucho en la responsabilidad de los papás porque hay juguetes y elementos que contienen este metal pesado. Y el cuarto, denunciar los casos en los que se registra procesamiento irregular de plomo. Pues bien, antes de terminar me voy a salir un momento del libreto. Sabemos que eres experta en este tema, sabemos que tienes una publicación al respecto, un veneno llamado plomo, y pues nos sobra recomendar a nuestros televidentes que quieran ahondar muchísimo más en este tema y específicamente en lo que sucede en Colombia alrededor del asunto, pues que puedan hacer la consulta. Así es un documento elaborado luego de 10 años de investigación, de la mano también del cotejo de datos, estadísticas y casos, aunado con expertos, y pues queda en el tintero la lectura de este libro. Lectura pendiente, muchas gracias a ti. Llegamos al final de este bloque del Mundo Ahora y los dejamos con la crónica del día.